Hola amigos, bienvenidos. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. El gesso es un producto un poco denso de yeso y cola que damos como fondo base para preparar aquellas superficies sobre las que vamos a trabajar o pintar. Se usa como imprimación cuando queremos pintar superficies como el cristal, el plástico, metal o superficies muy brillantes y la pintura no queda bien adherida o simplemente no cubre lo suficiente. Cuando lo damos en materiales porosos como el corcho, el cartón o la madera, actúa como tapaporos, es decir, cierra el poro y nos ahorra capas de pintura. Por lo general se utiliza gesso blanco, pero en algunos trabajos es necesario gesso negro o en colores. Hoy en día se puede comprar gesso sintético ya preparado, pero si eres de los que te gusta prepararlo o simplemente no lo encuentras, a continuación os dejo una receta muy fácil de cómo podéis preparar gesso blanco y gesso negro, a partir de materiales que todos tenemos en casa y que son fáciles de conseguir. Comenzaré con el gesso blanco. Para prepararlo necesitaremos una medida de cola blanca de carpintero o cola vinílica, 2 medidas de pintura acrílica blanca, una medida de polvos de talco de los que se usan para bebé, un recipiente con tapa que cierre bien y un palito para remover la mezcla. Comenzamos poniendo la pintura blanca en el recipiente que hayamos elegido. En mi caso es uno de plástico, pero si no tienes, puedes utilizar uno de cristal. A continuación, añadimos la cola blanca y la mezclamos un poquito. Ahora añadimos los polvos de talco poco a poco. Yo prefiero poner el talco al final y poco a poco porque de esta manera evito que queden pegotes y que se formen grumos. No escatiméis con el talco. Es el ingrediente que da la consistencia al gesso. También nos facilitará el lijado, si queremos una superficie lisa y homogénea de tacto suave. También sirve para dar densidad, cuando queremos un acabado con gran textura o rugosidades muy marcadas.
Seguimos removiendo hasta conseguir una pasta suave de aspecto cremoso, no muy líquida. Ya lo tenemos preparado. Ahora solo hay que aplicarlo como si fuera una pintura sobre el material que vamos a trabajar. Lo podemos hacer con distintas herramientas, como se muestra en la imagen, en función del tamaño o material o el acabado que queramos conseguir, ya sea liso o con alguna textura. A continuación voy a realizar algunas pequeñas muestras en distintos materiales para que veáis cómo queda. En primer lugar lo voy a dar sobre una lata de conservas y lo hago con un pincel de pelo suave. Puedes aplicarlo tanto en horizontal como en vertical. Ahora veamos cómo queda sobre una bandeja de poliespan o pores, de esas en las que vienen algunos alimentos. En esta ocasión lo doy con un pincel de espuma o esponja, dando pequeños toquecitos. Sobre el cristal lo aplico en primer lugar con un pincel de pelo suave. Y a continuación con un pincel de espuma. Aquí podéis apreciar la diferencia de texturas que resulta según la herramienta con que se haya aplicado. Ahora toca preparar el gesso negro. Para hacerlo vamos a necesitar una medida de polvos de talco para bebé, 2 medidas de pintura acrílica negra y una medida de cola blanca o vinílica. Se prepara de la misma manera que el blanco. Comenzamos poniendo la pintura en el recipiente que hayamos elegido. Recordar que tiene que tener una tapa que cierre bien, para que podamos guardarlo y no se estropee. A continuación, añadimos la cola blanca y la mezclamos un poquito. Como se ve, el color negro va absorbiendo el color blanco de la cola. Ahora toca añadir el talco. Como ya os dije, prefiero ponerlo al final y echarlo poco a poco, removiéndolo muy bien. Lo hago así para evitar que se formen grumos. Como mencioné en la preparación del gesso blanco, no tenemos que escatimar en el talco. Sirve para dar densidad cuando queremos un acabado con gran textura o rugosidades muy marcadas. También nos facilitará el lijado si queremos una superficie lisa y homogénea de tacto suave. Aquí se ve cómo el talco se ha ido integrando completamente, quedando de color negro.
Hagamos algunas pruebas para ver cómo queda. Pero antes de comenzar, es necesario proteger nuestra mesa de trabajo. Lo puedes hacer con papel de periódico. Lo voy a probar sobre una tabla de madera, cartón y un envase de plástico. Sobre la tabla lo voy a aplicar con el pincel de pelo suave. El gesso negro cubre muy bien y como es un poco denso, en la mayoría de las ocasiones con una mano es suficiente. En el cartón lo voy a aplicar con el pincel de espuma. El gesso es el producto ideal para dar en este material, porque al ser denso no lo empapa y una vez que se seca le aporta una gran dureza. También es muy adecuado cuando queremos pintar o hacer algunos trabajos sobre plástico. Ya sabéis que este es un material no poroso y en muchas ocasiones no se adhiere la pintura. Aunque ahora se ve con brillo, una vez que seca, queda completamente mate, como se puede ver en esta bandeja de pores. Dependiendo de la calidad y de la marca de pintura y de cola, es posible que quede un poco más denso. En algunas ocasiones es necesario realizar alguna prueba hasta que se consigue la consistencia que se necesita para cada trabajo. Si ves que te ha quedado más densa de lo que necesitas en ese momento, puedes agregar un poco de agua para conseguir un gesso más líquido. Hazlo con un pulverizador. Comienza añadiendo poca agua, remueve y deja reposar para que se absorba. Repite este proceso hasta que consigas la textura que necesites. Si no vas a usar todo el gesso, es mejor que pongas en un recipiente una pequeña cantidad y añadas el agua. Si lo haces en el envase donde lo guardas, se nos puede llegar a estropear. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Un saludo y hasta pronto.